Las funciones del sistema linfático son muchas, pero se pueden mencionar cuatro como de las más importantes. La primera y más importante es el mecanismo de defensa. Esto es clave, dado que este sistema es como un detector de agentes nocivos, entonces se activa, encapsula estos agentes nocivos y los elimina. Bien, así que el mecanismo de defensa es muy importante. Otra función importante es el mantenimiento del equilibrio osmolar. Osmolar que tiene que ver con los líquidos, ¿sí? La regulación de la concentración de proteínas, otra de las funciones, ya aquí específicamente hablando de la linfa, y sobre todo la recolección del quilo, ¿bien? Esto a nivel de intestino delgado. Pero estas funciones macro para mencionar del sistema linfático. ¿Qué se pueden decir de los componentes? Tenemos los ganglios linfáticos, tenemos la linfa, los vasos linfáticos también, los órganos linfáticos como el vaso, el timo, ¿sí? Las amígdalas y las células inmunitarias que vienen siendo los linfocitos, los macrófagos, los monocitos, los eosinófilos, que son básicamente los glóbulos blancos, así que todo defensas. Por mencionar lo primero que viene siendo los ganglios linfáticos, se puede decir que es una estructura muy pequeña del tamaño de un grano de arroz, que tiene inclusive una bicapa, una capa interna con linfocitos bien tienen una relación con el sistema inmunológico, y una capa externa que tienen un pliegue interno o apéndices, también una zona central o medular y una capa periférica, que también tiene vasos eferentes y aferentes, linfáticos por supuesto, en donde la linfa ingresa, se filtra y pasa al sistema urinario. Bien, esto es lo que básicamente se hace en técnicas de drenaje linfático, es llevar linfa excedente de un miembro superior, por ejemplo, inferior, llevarlos a esta zona de los ganglios, filtrarlos y eliminarlos a través de la orina, por ejemplo. Bien, estos ganglios que en ubicación y en topografía los podemos ver a nivel de la zona del cuello, los podemos ver en la zona de las axilas, en la zona de la ingle también, entre los pliegues del codo y los pliegues de la rodilla. Así que clave porque son de función de defensa y de filtrado sobre todo. Algo para mencionar, sobre todo a nivel de los vasos linfáticos, como el conducto torácico, que es el vaso linfático más grande, bien, la cisterna de Beckett, y como característica clave de este vaso linfático es la estructura interna, que es muy importante que el masoterapeuta la tenga en cuenta, sobre todo si aplica técnicas de drenaje, porque estos vasos linfáticos tienen como una especie de válvulas que tienen una sola dirección para el traslado de la linfa, es decir, ascendente de abajo para arriba siguiendo el retorno venoso. ¿Bien? Lo mismo que las venas, como una válvula interna que permite el paso de la sangre. Aquí estas válvulas van a permitir el paso de la linfa en una sola dirección y van a evitar el reflujo de la linfa para que no se estanque y no se acumule y no genere un edema y posterior linfedema, que ya es un trastorno mucho más avanzado. Entonces, clave la estructura interna de los vasos linfáticos, que va a permitir una sola dirección ascendente. Por lo tanto, las técnicas de drenaje siempre van a tener esa misma dirección, respetando la dirección de la linfa. Bien, ¿qué se puede mencionar ya de la linfa misma? Que es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos, como se habían mencionado, y que se forman por el exceso de plasma sanguíneo a nivel de sangre, valga la redundancia. Es clave también entender que la linfa va a tener características clínicas en cuanto a su manifestación, y eso se puede ver más adelante en casos clínicos con los linfedemas y la famosa técnica de Godet, con signo de Godet positivo, ¿sí? Así que para mencionar de este sistema linfático, como función principal, defensa, y como órganos importantes, ganglios para la filtración, linfa misma y transporte de este líquido a través de los vasos linfáticos. Y en cantidad podemos decir que la linfa en el adulto promedio es de aproximadamente 2 litros.